Pérez, Bernardo Crespín Mariños y Santiago Tacón Mariños, los Titanes del Ande. Son las auténticas y típicas roncadoras ancasinas. Pérez, Bernardo Crespín Mariños y Santiago Tacón Mariños, los Titanes del Ande. Son las auténticas y típicas roncadoras ancasinas. Pérez, Bernardo. Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por conectarse al quinto encuentro de Arte y Memoria Masintin, Ancestralidad y Territorio, edición virtual 2020. La actividad de hoy, pues justamente es uno de los webinars
que hemos organizado para ustedes, y la temática, el nombre de esta charla se llama Yanantin y Masintin a partir de la arquitectura y ritualidad de Chavín. A través de esta conferencia exploraremos los conceptos del Yanantin y del Masintin a través de la arquitectura y los artefactos de piedra, de cerámica y textiles del horizonte Chavín. Esto data más o menos de 1200 años antes de Cristo a 400 años antes de Cristo. Asimismo, abordaremos las manifestaciones de la sexualidad sagrada en el mundo andino a partir del encuentro de las energías masculinas y femeninas. El objetivo de este espacio es recordar certezas milenarias útiles para el tiempo presente con aparentes incertidumbres. Al final de la charla abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Aquí les hago un recuento que todos los comentarios y preguntas que lo hagan a través del chat al final podrán ser respondidas por nuestro gran invitado de hoy. Él es Carlo Brescia. Es documentalista, escritor, docente, comunicador y consultor especializado en temas de cultura, medio ambiente, educación y sustentabilidad. Desde junio del 2004 dirige la Asociación Civil Vasos Comunicantes en Huaraz, en la zona de Ancash, Perú. Institución dedicada al diseño e implementación de proyectos de arte y cultura para la sustentabilidad. Así que quiero nuevamente agradecer aquí a nuestro invitado. Carlo, bienvenido. Yeah. Hola, Natalia, muchas gracias por la presentación, por el espacio, esta oportunidad para compartir un poco sobre estos temas que a muchos nos apasionan, de culturas ancestrales, originarias de las Américas, con relevancia para muchos también en este tiempo. Saludo también a los organizadores, a todo ese equipo que está detrás del festival, este festival especial, y espero que en la próxima edición siga creciendo en saberes y poder llegar a más personas también. Gracias. Dime, presento, empiezo. Sí, empieza, por favor, Carlos. Ya. Bueno, he preparado unas diapositivas para poder hablar desde una base, ¿no? Me imagino que hay personas que no conocen el templo. El templo Chavín de Huántar es un templo que pertenece al periodo que llaman formativo tardío, que empezó en el 1500 antes de Cristo. O sea, antes de los griegos clásicos, antes que Jerusalén, antes que Roma. O sea, cuando esto existía, ya habían personas en los Andes peregrinando al centro ceremonial Chavín de Huántar. O sea, hace 3000 años. Y bueno, vamos a hacer un recorrido rápido por estas imágenes del templo para que lo conozcan y vean esto que está grabado en la piedra. El templo se localiza en la Cordillera Blanca, que es una cordillera muy especial en Perú y en los Andes, donde hay más de 30 nevados arriba de 6.000 metros. Acá se ve un poco algunos de los nevados principales. Acá vemos el Huascarán, el Huandoy, y Chavín de Huántar quedaría por acá, ¿no? Y Huaraz por acá. Entonces, en este espacio de hielo, de luz, de agua, surgieron muchas culturas y se mantuvieron muchas culturas, y una de ellas fue Chavín de Huántar. Entonces vamos a ver ahora el concepto de Yanantin. Que Yanantin es un concepto quechua que es ancestral, ¿no? Es un concepto como Ayu, como Aini, como Tinku, encuentro, Aini, reciprocidad, Ayu, la comunidad, pero la comunidad donde está la familia, la comunidad y todos los seres materiales y espirituales alrededor del territorio. Entonces, Yanantin es un concepto similar, ¿no? A Chacana y otros más.
Y este concepto desde la antropología fue recogido por un antropólogo en Bolivia, y Yanantin es el equilibrio entre dos opuestos complementarios. Esos opuestos complementarios pueden adoptar muchas formas, puede ser frío-calor, puede ser arriba-abajo, puede ser masculino-femenino, y justamente ese principio, esa dualidad de lo femenino y lo masculino es la base de la oposición complementaria en todas las culturas del mundo. Este principio es universal, y cada cultura, cada territorio lo ha aterrizado en base a su contexto socioambiental histórico. Entonces, por ejemplo, tenemos la zona quechua en contraposición a la zona puna, ¿no? La zona quechua, este hábitat de 3.000 metros a 3.000 metros de altura, y la puna 4.000. Tenemos así Turi, Olco, Taita, padre, hermano, hombre, en contraposición a Pani, hermana, Warmi, mujer y mama. Hanan, arriba, y abajo Ruri, Nuku, Uran. Luego tienes Hana barrio. En Chavín hay un Hana barrio y hay un Ura barrio. El barrio de arriba y el barrio de abajo. Está Ichuk Huaraz, Ayauca Huaraz, lado izquierdo, lado derecho. Taita Inti arriba, Pachamama, Maquilla abajo. Runa, el ser humano, y el Uturunco, que es el otorongo, el jaguar, que también hay esa dualidad ser humano y naturaleza animal, ¿no? Y Yapa, y Ajok, que es el rayo, el trueno, y la tambia, que es la lluvia. Entonces, en esas dualidades, esas oposiciones complementarias, en ese equilibrio, ese es el Yanantin. Por ejemplo, acá tenemos una zona quechua y una zona puna. Entonces, la zona quechua intercambia con la zona puna alimentos que produce. La zona puna hace lo mismo con la zona quechua. Pero entre los dos hay otro pueblo que es el Yanantin, y que los quechuas, los que habitan en la zona quechua, le dicen a este pueblo que son de la puna, y los de la puna le dicen a este pueblo en medio que son quechuas, pero en realidad es un pueblo que está en medio, que no es puna, pero no es quechua, es como, ecológicamente son los 3 metros. Entonces, es simbólico, es ecológico, es político, es religioso y muchas cosas más. Es multidimensional, dinámico, como otros conceptos como chacana, ¿no? Chacana, chaca, puente, puente para, es para conectar, para enlazar. Entonces los conceptos quechuas tienen esa polisemántica, ¿no? Se va cambiando sus significados en el contexto en el que están, ¿no? Bueno, empezando ahora a ver el tema de Chavín, vamos a recorrer rápidamente algunas imágenes. Ese es el mapa de Perú, y en los puntos redondos, estos son sitios de la época Chavín. O sea, todos estos sitios circulares, en un círculo, peregrinaban a Chavín de Huántar. Son sitios que conocemos. Seguramente habían sitios acá en la zona de la Selva Alta que también llegaban a Chavín para intercambiar, ¿no? Chavín, no, para mí y para otras personas, estudiosos, arqueólogos, no es una cultura, sino es un conjunto de culturas unidas en una sola cosmovisión, que son parte de una red de intercambio. Por ejemplo, otra cultura, otro pueblo que iba a Chavín son los Cupisnique, también los Carwa, la gente de Cunturhuasi, la gente de Copacopampa, también hay en Huanta, en Ayacucho. Y por ejemplo, acá ven algunas cerámicas de esa época, el cactus, San Pedro, Huachuma, Lápito, Sunaj, era un elemento importante en la ritualidad de esa época, que se ve claramente en las iconografías. También el jaguar, y por ahí también vamos a ver serpientes, también tatuajes en el rostro y actos rituales como un auto degollamiento o un autosacrificio, como a veces vemos en culturas de Asia, ¿no? También hay cerámicas de esa época
es esa sabiduría de usar posiciones corporales para entrar a estados meditativos o estados activos, como son las asanas del yoga, ¿no? También vemos cerámicas donde se evidencia esa formación ser humano y felino. Otras cerámicas de la época, y eso es el templo de Chavin de Huanda, la plaza cuadrada, la plaza circular y una plaza rectangular. Y justo en este edificio vemos claramente la arquitectura que está en una fase que se llama fase blanco y negro, donde la arquitectura te manda el mensaje de que hay dos partes que forman un solo conjunto, ¿no? Hay una escalinata blanco y negro, pero que tiene una parte blanca y una parte negra, hecha con piedra granito, la blanca, y piedra arenisca, la negra, pero juntas forman una sola unidad. También vemos serpientes talladas, felinos, también vemos seres. Aquí está portando este ser con cabellos de serpiente, en su mano derecha está portando un pututo o un Strombus galeatus, que están ahí, son muy frecuentes en la costa de Ecuador, ahí por Isla de la Plata, me parece. Y Spondylus también, hay una ruta de Spondylus ahí en Ecuador. También hay cabezas clavas, se han encontrado más de 150 cabezas clavas en todo el perímetro del edificio, de los edificios. Acá también otra vez vemos al Strombus, el pututo, y al Spondylus, el muyu, que están también tallados en la piedra. En la plaza circular encontramos esta estela que mencionó Ceci el día martes, un portador del cactus, el ápito, huachuma, sunag, con sus cabellos de serpiente, colmillos de jaguar, y acá tiene como unas alas, ¿no? En la parte posterior. Esto es muy común. Todas las representaciones en Chavin hablan de esta fusión o integración hombre, naturaleza, plantas o animales, o plantas y animales. Otra cerámica de la época, vemos el masculino y el femenino que forman una unidad. Y acá otra vez, el muyu y el spondylus que forman otra unidad. Entonces estamos viendo que todo el material de la época está mandando este mensaje de complementariedad. Por ejemplo, en esta portada, es una de las portadas principales del templo, hay dos columnas, una y dos, y en esas columnas está tallado lo siguiente. Un ser, acá si lo analizamos, vemos acá un ojo, es un ojo de águila, mientras en el otro lado, el lado derecho, mirando hacia el este, un ojo de halcón. El águila está asociado a lo femenino, acá vemos una vagina dentada, mientras que aquí en el halcón está el pene acolmillado. Y del pecho de este ser draconiano, porque tiene alas, tiene brazos y tiene piernas, vemos cómo se abre de su pecho una boca, ¿no? Un vientre, ¿no? Es justamente la tierra, ¿no? En cambio, en el ser masculino vemos un rayo que baja, que todo lo asociado al rayo, la luz, está vinculado a lo masculino, mientras lo anterior es lo femenino. Y acá hay dos partes interesantes. Este ser femenino está sujetando una vara que tiene acá dos ganchos, mientras que el ser masculino sujeta uno que tiene una punta. Ahora vamos a verlos en más detalle, ¿no? Acá, como les decía, el de la izquierda tiene un ojo de águila, que tiene esta línea, y el halcón es muy clásico, tiene ahí una línea que le baja del ojo. Eso es lo que estamos viendo aquí en estas dos iconografías. Y acá, como les decía, si vemos las varas, esto de aquí es se llama una estólica, un propulsor que se usaba en la época paleolítica, en la época Chavin y también Moche, para poner tu lanza y a partir de esta combinación de instrumentos poder lanzar estos proyectiles, estas lanzas, más fuerza. Es un instrumento muy importante en el Paleolítico. Y en el Paleolítico, bueno, en el Paleolítico americano y en la época Chavin,
esta casa era más ritual que digamos, ellos no dependían de la casa para poder vivir, porque ya vemos evidencias de la domesticación de plantas, de animales en Chavín. Ya están usando llamas, están usando cuyes, hay aves, hay pescado, hay toda una red de intercambio costa, sierra, norte, sur, interesante. Pero bueno, acá hay un mensaje muy importante. El ser femenino tiene la estólica, el propulsor, y el ser masculino la lanza. La lanza va en el propulsor. No puede funcionar el uno sin el otro. Entonces, para mí, ¿qué está diciendo esta escultura? ¿Qué está diciendo esta representación, esta iconografía, en estas dos columnas? Acá también hay blanco y acá hay negro, que el femenino no funciona sin el masculino. No puede hacer nada con la estólica y no puede hacer nada con la lanza. Tienen que estar unidos, juntos, para poder funcionar. Entonces, no necesariamente esta iconografía habla de del uso de la lanza, la estólica, sino esto es un símbolo de poder. Esto simboliza el poder, no es exactamente un arma de caza, ¿no? Es el símbolo de un poder hacer. Entonces, solamente cuando la energía masculina y femenina están juntas, equilibradas, se puede usar ese poder. Ese es uno de los grandes mensajes de esta cultura y este periodo, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá también una complementariedad, dos energías simétricas iguales. Esta vara es igual a esta vara. Si vamos a Tiahuanaco, las varas ya son distintas, pero en Chavín, 1000 años antes, esto es diferente. Esto es simétrico, igual. Y están con los ojos hacia arriba, colmillos, y se abre aquí todo esta cosa de arriba, ¿no? Que para mí es como una flor de loto desde el hinduismo, ¿no? Los 1000 pétalos, bueno, acá están las 14 serpientes de Chavín que se abren con una conciencia de espíritu, materia integradas, que es el gran camino de la espiritualidad, ¿no? Todas las espiritualidades buscan esa integración del ser humano material, de la interacción de la energía masculina y la femenina, en India, en China, en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, y en las Américas también. Y esta no es la única cultura que habla de esto aquí, también existen esta representación de las dualidades en los mapuches, en la cultura valdivia, en los lakota y muchas más. Una de las culturas principales es este ser, también está con la mano derecha arriba levantada y la mano izquierda hacia abajo, hacia abajo justamente. Y ahí representa otra dualidad. La chacana, o chacana, también es una integración del símbolo del círculo y el cuadrado. Cuadrado masculino, círculo femenino. Acá también tenemos al obelisco Tello, un ser femenino, en dos caras de este rectángulo, este prisma rectangular. Estos dos caras representan a un ser femenino. Esto se reconoce por esta figura acá, la semilla, mientras que el ser masculino tiene acá un pene, ¿no? Lo vemos acá, la semilla, que es el óvulo, y el pene con el esperma, ¿no? En estas culturas, la sexualidad era lo sagrado, y no tenía nada de tabú, era más bien algo muy importante, es la fuente de la vida. Y justamente este obelisco representa esa recreación de la vida en el mundo andino, en esta época ancestral, donde claramente en el año hay dos periodos marcados, ¿no? Es casi latitud cero, o sea, hay temporada de lluvias y hay temporadas secas, y no hay nada en medio. Entonces la dualidad también está ahí muy clara en este horizonte desde el lado climático. La chacana otra vez, círculo femenino, cuadrado masculino, y el masintin. ¿Qué es el masintin? El masintin, si Yanantin es ese mensaje, masintin es la vivencia de este mensaje. O sea, no puede haber solamente Yanantin, tiene que haber masintin. Yo puedo hablar de Yanantin y Yanantin y Yanantin, de la posición complementaria, pero si no traduzco este Yanantin a mis relaciones,
queda solamente en un concepto, una idea. Entonces, Yanantin, como mensaje, tiene su dualidad complementaria, que es el Masintin, que es el hacer. Mensaje, Yanantin, y el hacer, la materialización, el Masintin. Y es justamente pensamiento, racionalidad, aire, fuego. Y el Masintin es lo femenino, el agua, la tierra, el hacer, el caminar. Y acá vemos otra pieza que es justamente el hombre y la mujer juntos, abrazaditos, con mucho cariño, en una tableta de inhalación de Wilk. Pues esa es la parte que quería compartir de la arquitectura y material. Creo que hice 20 minutos. Jesús Pereda Pérez, Bernardo Cristín y Santiago Niño. Bueno, esta ha sido una explicación bastante interesante donde se ha podido conceptualizar contextualizar estos conceptos del Masintin y del Yanantin y también desde la iconografía del templo de Chavín. Ha sido muy chévere, Carlos, que también para las personas que no conocen esta región, esta zona, también pudimos haberla visto, esa imagen del inicio, ¿no? Con la cordillera blanca y negra, creo que también es bien hermoso y poético y a la vez concreto de lo que nos acabaste de explicar. Y bueno, yo tenía justamente una pregunta que quisiera saber, no sé si los historiadores, antropólogos, arqueólogos han podido saber cómo se podría o qué opinaban a lo mejor esta cultura de Chavín acerca, por ejemplo, del tema de la homosexualidad frente a esta idea de que a lo mejor dentro del Yanantin se nombra mucho a lo femenino, masculino, hombre, mujer. Esta sería mi pregunta. Ya. ¿Puedo responder ya? Sí. Sí, es una pregunta muy interesante, pero es difícil de responder desde la cultura chavín porque están tan lejos en el tiempo. Yo lo que he contado es una interpretación que es mía y compartida con otras personas más y que viene de un proceso de investigación y hacer también y vivenciar. Pero desde la antropología, este concepto de dualidad complementaria muestra que hay una dualidad, pero esa dualidad también tiene una doble dualidad. O sea, el masculino también tiene un masculino y un femenino. Y el femenino tiene un masculino y un femenino. Entonces hay una cuatripartición en donde no solamente se trata de pareja, sino de uno solo. Yo tengo que integrar mis propias energías masculinas y femeninas para poder ganar conciencia, ganar profundidad en mi mirada. Entonces, por ejemplo, el sol también tiene su lado femenino, y la tierra tiene su lado masculino, y el fuego tiene su lado femenino. Entonces hay dualidad también en las diferentes unidades que concebimos. Entonces es muy fractálico, ¿no? De uno se vuelve a desdoblar en dos, y en dos, y en dos, y en dos. Y hacia arriba igual, ¿no? Hay evidencias de que las personas espiritual, mucha riqueza espiritual en las culturas originarias de muchos otros continentes y en las Américas, especialmente los hermafroditas, pero también las personas gays o homosexuales, reúnen justamente esa dualidad en uno mismo, ¿no? Un hombre gay tiene una comprensión de lo femenino
con una mayor profundidad que alguien que es heterosexual. Y de la misma manera una mujer. Entonces, estas personas en estas culturas que tienen esta ritualidad, estos curanderos visionarios, médicos visionarios, chamanes, chamanas, estas personas son reconocidas por esa sensibilidad, porque pueden ver con un poco de más amplitud la realidad. Entonces, sí, se reconoce desde lo tradicional a personas y se las valoriza, se las valora. Igual también hay evidencias etnohistóricas de personas que están con hombres, que están con hombres y mujeres que están con mujeres. Hay libros sobre este tema del mundo andino, hay investigadores que han tratado este tema, ¿no? Ahí al final puedo darles un enlace a estos libros que en mi blog yo los comparto para que los descarguen y los revisen, ¿no? Desde ese lado lo he visto, no lo he profundizado, pero a mí me queda muy claro que no hay ningún problema desde esta cosmovisión andina, amplia, que crea puentes en lugar de muros, porque es como este concepto de nosotros en quechua, ¿no? Nosotros es Nohansik y Nohakuna, hay dos palabras. Y Nohakuna es nosotros, pero no ellos. Y Nohansik es nosotros todos. Nadie queda afuera. Entonces, en una cultura Nohansik como Chavín, nadie queda afuera. Todos son parte de este viaje, de esta nave, de este planeta, de esta gran comunidad. Es un periodo de unión, de intercambio. Y no hay violencia, no hay hegemonía militar. Entonces, eso te muestra que solamente con la ritualidad y la cosmovisión y la comprensión y la iniciación y conceptos como el yanantin, el ranting, el tinku, el encuentro, es posible sostener estas sociedades con alta diversidad cultural. Y por eso me parece súper importante comunicar, ¿no? Que en el pasado, por lo menos durante 8 siglos, había una praxis, y es esperador, ¿no? Porque necesitamos una forma de organizar nuestra sociedad contemporánea sin necesidad de la violencia, porque una vez que entra el factor violencia, entra la violencia hacia todas las dimensiones, ¿no? Hacia la tierra, hacia la mujer, hacia el cuerpo, hacia todo. Es una espiral, como bien dicen los que analizan estos temas de la violencia simbólica, física, material, estructural y más. Qué bueno, Carlos, esta visión me parece bastante interesante, ¿no? Lo que tú hablabas de cómo poder analizar esta cosmovisión también de Bueno, es para viajar con este concepto. Porque podemos tener la idea del Yanantin y es como saber qué es la cosmovisión andina. Esa es la gente pregunta, ¿no? Y la gente habla de los 3 mundos. Que el mundo de arriba, el Hanan Patsa, simbolizado por el Ayla, el mundo abajo, el Patsarurin, el Uku Patsa, el mundo abajo simbolizado por la serpiente, el mundo presente, pero ahí no queda. O sea, la concepción es una vivencia, es una cosmovivencia. Entonces, si yo pienso solamente en estos conceptos, de arriba, abajo, los 3 mundos, me quedo al inicio. Hay que caminar estos conceptos, hay que entender que lo de arriba también está lo sagrado masculino, está el Padre Celestial, está mi Padre, y está también en lo femenino mi madre,
y mi lado femenino. Entonces, ver dentro, o sea, usar esta cosmovisión para entenderse uno mismo, integrarse, porque estamos muy separados hoy en día. La cultura occidental, que es la hegemónica, nos lleva a ver todo desde un lado utilitario, materialista, polarizado, ¿no? O sea, claramente en los medios de comunicación, en la publicidad, todo habla de el hombre es así, la mujer es así, nos vamos separando. Entonces, caminar el Yanantin es caminar, pues, la integración de las dualidades y en tus relaciones. Yo no puedo pedirle al mundo que se equilibre si es que yo no me he equilibrado antes, porque yo soy parte del mundo, soy una pieza fundamental. Es una inconsistencia pedir, por ejemplo, hay que salvar a la Pachamama y el medio ambiente mientras yo me como una cosa con agroquímicos, con mucha sal, mucho azúcar, mucha grasa saturada. Yo soy parte de la tierra. Entonces yo debo cuidarme, honrarme, respetar ese templo sagrado que es mi cuerpo. Entonces, por ahí va, ¿no? Esa comprensión de que yo soy también la tierra. Yo soy materia, la mater, la madre, como hombre, ¿no? Hay ese lado que todos los que está sobre la tierra está hecho de la tierra. Entonces somos hijos e hijas de la tierra. Y honrar la madre tierra es honrar nuestro cuerpo, honrar nuestros pensamientos y honrar también nuestras relaciones con los otros afuera y las otras. Entonces es una práctica aterrizada totalmente. O sea, el rezo se camina, se hace, se vivencia. No puedes tenerlo solamente en la mente para porretear conceptos, sino vivenciarlos, tener coherencia, que tu mente esté igual, armonizada con tu palabra, con tu hacer y tu sentir. Si hay una desarmonía, entonces hay desequilibrio. Entonces el Yanantin es equilibrarte poco a poco, paso a paso, con paciencia, con respeto hacia uno mismo, a sus propios procesos. Es entrar poco a poco en una conciencia e integrarse, reconocer el linaje que tiene uno, el territorio en el cual uno ha nacido y el tiempo en donde está. Actuar con conciencia y no con inconsciencia, buscando la conciencia. Entonces es un camino y también una cosa muy hermosa, porque una vez que uno empieza a caminar con mayor conciencia, pasa lo que pasa, pase lo que pase, entras a otra comprensión, entras a darte cuenta que no todo depende de ti, que tú no eres el centro del mundo, sino que tú eres parte de un todo, y hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante, hacia abajo, estás conectado, y por más que nuestra vida termine, ya estás en el presente, y ahí hay, como dicen, ¿no? Cuando estás en el presente es cuando realmente puedes estar en paz y ser feliz. Si estás disociado, si tu mente está en el futuro, en otro lugar, en el pasado, estás disociado. Y el Yanantin y el Masintin te invitan a integrarte, a ser uno otra vez, que es el camino espiritual de todas las reglas, territorios, por eso y vivencia. Yo creo que estas palabras, como tú dices, o estas cosmovisiones pueden haber sido tan válidas para aquel momento como para ahora, ¿no? A la final seguimos siendo todos terrícolas y seguimos habitando esta tierra. A nosotros nos gusta decir justamente en el colectivo Llama esta palabra, ¿no? Somos hijos de la tierra, hijas de la tierra, y como terrícolas, pues a la final aquellas divisiones a veces culturales, históricas, pues nos han hecho, como tú dices mismo, dividirnos, fragmentarnos entre el mundo y fragmentarnos con nosotros mismos, fragmentarnos con la relación con el cosmos y la naturaleza.
Bueno, ahora quería decirte como dos comentarios y preguntas que nos hacen desde el público. Andrea nos dice, ¿podrías escribir las palabras del concepto nosotros y nosotros todo? Porfa. No sé si a qué se refiere, tal vez a los que dijiste antes, a los conceptos. Si tú lo escribes en el chat, yo lo puedo escribir aquí para compartirles a todos. Y bueno, José Luis Macas también nos dice, muchas gracias por el compartir. ¿Podrías, por favor, abordar la relación de lo masculino femenino con la presencia del cruce de los ríos Huachesca y Mosna en la zona de Chavín? Y si esto influye en la ingeniería acústica del templo. Saludos desde Quito. Sí, ya puse en el chat estas dos palabras que se usan para decir nosotros en quechua, no Hansik y no Hakuna. Ahí lo escribí mal, no Hakuna, nosotros no Hakuna es nosotros exclusivo, o sea, nosotros sudamericanos y ellos europeos. Y no Hansik es nosotros toda la humanidad. Y cuando decimos no Hansik y Apansik ya estamos incluyendo a otros seres y elementales. El Huachexa y el Mosna son dos ríos que rodean Chavín. Chavín está en un tinku, el encuentro de él, Huachexa y el Mosna. Y Chavín está acá en medio. Entonces, eso es un tinku. Y dicen que el río Huachexa, o Marias también le dicen, es el río femenino porque es más oscuro, baja de la Cordillera Blanca del Nevado Huanzán, y el Mosna es un río más claro, y viene de la cordillera, bueno, de la cordillera occidental, me parece, oriental. Está no en la blanca, no en la negra, sino en la cordillera que está al oriente de la blanca. Y esos dos ríos forman un tinku, que es un encuentro. Y todo el concepto de Chaupín, de Chavín, es encuentro. Chaupín significa centro en quechua, de Ancash, y justamente es un centro donde se reunieron para intercambiar saberes, prácticas, productos de la costa, de la sierra, de la selva, del norte, del sur, piedras, pieles, conchas y más en este centro Chaupín. Entonces es parte de esa sabiduría de la época. Si uno ve, por ejemplo, el artículo de Richard Burger, un artículo que habla de los estudios de cerámica de la época de Chavín, en Chavín, Richard Burger dice que el horizonte de Chavín empieza en el siglo XV, antes de Cristo, pero el templo Chavín empieza después, siglos después. Y es como que ya el concepto estaba, y se crea el templo con este concepto. Obviamente, esto no es como una catedral o un edificio hoy en día donde un arquitecto diseña. Esto es un diseño en relación, una co-creación entre los seres tutelares, sutiles, y los seres humanos. Hay una conexión, hay una amplia visión, una conexión, un diálogo con lo espiritual. En la cosmovisión andina, la montaña es un apu, la laguna es una cocha y tiene una conciencia, y las plantas tienen conciencia y te enseñan. Y en estos mundos sutiles, cuando uno entra en estados expandidos de conciencia, que puede ser a través de la planta, la música, la danza, la meditación, las dietas, los ayunos, uno entra en diálogo con estos seres sutiles y va intercambiando pareceres y recibiendo información para crear estos templos. Entonces es una co-creación el templo Chavín de Huántar entre el humano y lo sutil. Y esa es justamente esa dualidad también, ¿no? Entre lo espiritual, lo sutil y lo material humano. Reconocer también al espíritu interior, ¿no? Todo el tema chamánico es toda una conversación interesante para hablar sobre Chavín y el mundo de las Américas y en todos los territorios, ¿no? Entonces, esa técnica humana para poder entrar a otras realidades, a otras dimensiones de la realidad donde se mueve
en un solo lugar, futuro, pasado, y todo el cosmos, ¿no? En castellano o en Occidente usamos el término axis mundi, donde se encuentran las 4 direcciones, norte, sur, este, oeste, y los 3 mundos, mundo celestial, mundo de abajo, el inframundo, el mundo presente, ¿no? Y esa es la chacana también. Entonces, el agua en Chavín y los ríos marcan esa dualidad complementaria, y también Chavín es un templo de agua. Los rituales con el cactus en Perú, desde lo tradicional, el agua es muy importante para el florecimiento, para la limpieza, para la memoria, para el rezo, para todo. Es un templo del agua, donde el agua circula arriba y circula abajo. Entonces también vemos esa dualidad en el templo. Hay unas galerías, por lo menos, me parece que eran 20 kilómetros de galerías, o 4 kilómetros, ya me he olvidado ese dato. Pero bueno, 4 kilómetros ya bastante, de templo abajo de la tierra, y tienes el templo arriba, y tienes la plaza cuadrada, pública, abierta, masculina, hacia el Hanan Patsa, y tienes la plaza circular, privada. Entonces, la arquitectura y toda la situación es muy... habla de toda esa dualidad, ¿no? Es muy claro en el templo si uno está ahí. Gracias, Carlos, por compartir. Realmente a las personas que nos están viendo, si tienen la oportunidad de conocer este maravilloso templo, les recomiendo, es un sitio de sabiduría, y también es un referente, pues, de la región, ¿no? Donde ha sido un centro milenario de estudio, ¿no? Realmente de investigación, de conexión, de ritual, de integración. Entonces, ya saben, si desean conocerlo, pues está ubicado en la región de Ancash, en la zona central del Perú. Ya les voy a compartir también el blog donde pueden leer más textos de algunos de los que nos dijo Carlos anteriormente, si desean como profundizar. Y yo justamente quería preguntarte, Carlos, si podrías como hablarnos un poco más del concepto del Masintin, justamente porque, bueno, el encuentro que estamos ahorita se llama Masintin, y quisiera ver si podrías como comentarnos un poco más acerca de este concepto. Sí, es lindo que cerca de Chavín hay un pueblo que se llama Masin. Y es ahí donde han estado haciendo el festival desde hace 4 años. Estuvimos ahí en Masin, Rahuapampa, el año pasado también con ustedes, gracias a su invitación. Y bueno, el Masintin es la complementariedad del Yanantin. Es el hacer, es el aterrizaje, es lo que yo hago en mis relaciones, ¿no? Es, como decía Yanantin, mensaje, la conciencia de esa importancia de la complementariedad y su equilibrio, ¿no? Porque no es solamente oposición complementaria, es equilibrio en esa relación complementaria. Porque puede haber complementariedad, pero estar en desequilibrio. Y hoy en día hay un gran desequilibrio, ¿no? Se puede hablar realmente de una guerra entre lo masculino y lo femenino, que no solamente genera víctimas en los cuerpos femeninos especialmente, sino también en lo femenino como es la naturaleza. Estamos ahí extrayendo, violentando, saqueando para esa mente masculina herida o de energía masculina herida que solamente cree en la expansión, ¿no? Cuando la realidad, el pulsar de la vida es masculino, femenino, ¿no? Como el corazón late, como el pulmón late, y se relaja, se expande y se contrae. Y las estrellas y las células hacen siempre ese movimiento, hacia afuera y hacia adentro. Y el mundo occidental quiere ir solamente hacia afuera, está loco, entonces está generando mucho desequilibrio. Y hay que ir hacia a reforzar, a reconocer, a reequilibrar desde lo femenino, para poder ir hacia adentro. Y esto de la pandemia justamente es un gran mensaje, ¿no? Porque es como una invitación a ir hacia adentro,
a dejar de estar hacia afuera, sino y a limitar, por ejemplo, yo estaba viendo que en las estadísticas de los vuelos aéreos en Europa, comparado al año pasado, se han reducido como 5 millones de vuelos al año, me parece, ¿no? O sea, yo digo, wow, ¿qué tal respiro para la naturaleza? A pesar de que afecta la economía de mucha gente. Entonces el masinting, regresando al tema, es la parte femenina, ¿no? La contracción, el aterrizaje, el hacer, dejar de estar pensando, y estando colgados en la televisión, en el cine, en una adicción mental, como pueden haber muchas, en toda eso masculino herido, ¿no? Esas ganas de controlar todo, de poseer todo, y la naturaleza, lo femenino, el propio cuerpo, los pensamientos, y liberar un poco el caos, que el caos es parte de la vida. Y eso implica, pues, todo lo que es femenino, lo material, materializar. Y si no hay materialización, no hay equilibrio. Mucha gente, como decía Ceci, ¿no? El día martes, entra a estos caminos espirituales y hacen su rezo, toman el cactus sagrado, se abre una ventana, pero luego en sus relaciones de familia no materializan esos rezos. Siguen estando peleados con parejas anteriores, no reconociendo a hijos, a hijas, desconectados, ¿no? Solamente rezando, pero nada de caminar, nada de sembrar, nada de, como hace en el mundo andino, ¿no? Aporcar maíz y cultivar, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es más valioso para el mundo? ¿Ir a un temazcal y hacer un rezo, o cultivar la tierra y producir alimentos sanos? ¿Qué es más valioso hoy en día? Y la conciencia pasa justamente por lo que nos metemos a la boca. Hay alimentos que nos desconectan, como el azúcar, la sal, las grasas saturadas, que entran al cerebro, explotan, nos generan placer y nos quedamos enganchados por los alimentos, por ver películas que también nos detonan placer, y videos pornos, y todo lo que nos causa vicio, todo lo de baja vibración. Y hay que empezar a limpiar eso ahí para poder vibrar. Y ese limpiar es justamente el masinting. Hacer. Claro, qué importante justamente, ¿no? Esto que nos hablas del hacer en equilibrio, del hacer en conciencia. Y bueno, quería comentar aquí, bueno, justamente Cecilia de Chavín nos escribe al chat y dice, Ñucacuna sería como dice como un ejemplo el colectivo llama, el Ñucanzic sería todos los humanos, y también nos dice el Yapanzic, todo lo que existe, también otras palabras para en quechua. Y también nos tenemos dos preguntas, una desde el chat privado, nos dicen, ¿cuál es tu opinión frente, en general, digamos en Chavín, pero en general, sobre la visión de sitio arqueológico versus templo? Por ejemplo, en el caso, digamos, de Chavín, otros espacios, ¿tú cómo consideras? Y también nos dicen, se sabe que en excavaciones recientes se han encontrado galerías de color en Chavín. ¿Cómo se podría interpretar eso desde lo que nos compartes? Ya. Gracias por la palabra, Ceci, y las preguntas también. Bueno, la segunda pregunta primero. En la época, hay murales en otros lugares arqueológicos, usemos esa terminología, donde se muestra el color. Se muestra el uso del color en los murales, el azul, un rojo, y en los textiles. Y probablemente, bueno, también en objetos de metal como de oro, también se ve el uso de piedras de colores. Entonces el color es muy importante, pero no nos ha llegado mucho. Estamos hablando de un periodo de 3000 años de distancia, ¿no? Entonces,
pero hay evidencias arqueológicas de que se usaba el color, y también han encontrado enlucidos en el interior de las galerías recientemente que muestran que también había color adentro. Ahora, la segunda pregunta, del uso de sitio arqueológico y templo. Y estos son dos conceptos occidentales, ¿no? Y desde lo occidental, el templo es la iglesia, ¿no? El sitio sagrado donde uno va a rezar, donde uno va a ritualizar todo. Y sitio arqueológico también, ¿no? Como un sitio arqueológico, es como un sitio del pasado. Entonces, por un lado, yo, desde mi parecer, y que comparto también con otras personas, si usamos el término occidental, es un templo vigente, porque uno sigue aprendiendo, los mensajes siguen saliendo del templo. No es algo del pasado, es algo del presente. Entonces no es solamente un sitio arqueológico, es un sitio ceremonial. Ayer, hace 3000 años, y hoy, y en 100 años. Está vivo. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión andina no hay, el espacio-tiempo es una sola cosa. Es como los curanderos que aprenden de las plantas y los espíritus. Entran a un estado expandido y hablan con la planta y les enseña. Y eso que les enseña hoy, les enseñaban hace 3000 años. Entonces, en ese sentido, el templo también te puede seguir enseñando, siempre y cuando seas un camino tradicional andino que implica toda la cosmovisión, ¿no? Desde saber la mitología, las plantas, las historias, la lengua quechua, ¿no? O sea, ¿cómo entender el mundo andino sin lo quechua? Y ahí Cecilia está haciendo un gran trabajo. Entonces, es un templo de ahora. Pero igual, el templo, la palabra templo, es occidental, y desde la cosmovisión andina, todo es sagrado. Todo. Tu casa, tu montaña, tu río, tu cuerpo, ¿no? O sea, todo es un templo. También esto es muy, muy común en lo chino, ¿no? El símbolo de templo y corazón o cuerpo es el mismo, el kanji es el mismo, cuerpo y templo es lo mismo. Entonces, en el mundo andino es similar, todo es un templo, todo es para cuidarlo, para conservarlo, para honrarlo. Y la naturaleza, por ejemplo, el concepto de huaca, se usa mucho huaca, la palabra huaca en Perú para denominar un sitio arqueológico, pero desde hace 500 años hay muestras que en el mundo andino la palabra huaca no solamente para un sitio físico arqueológico, la palabra huaca se usa para denominar a una cueva, a una pacarina, a una persona. Una persona puede ser huaca, un animal puede ser huaca, una lengua es huaca. Entonces, lo sagrado es, o el templo es más allá de esa concepción occidental, ¿no? Entonces, eso quería apuntar, ¿no? De ahí la importancia de usar la lengua originaria, las palabras precisas que llevan los mensajes con más claridad que usar una lengua externa para explicar un templo de estas culturas, ¿no? De ahí la importancia de la lengua quechua. No es lo mismo cómo traduces tinku al castellano o yanantin, o sea, yo he tenido que usar muchos dibujos y explicaciones para explicar en castellano el concepto de tinku. Y aún así es un concepto, hay que vivirlo, hay que comprenderlo. Es como que yo te quiero explicar, Natalia, qué es un beso. Te puedo explicar te puedo mostrar videos, te puedo mostrar fotos, te puedo contar, explicar, pero nunca vas a comprender lo que es un beso hasta que beses, ¿no? Entonces es lo mismo. Puedes comprender así mentalmente tinku, yanantin, aini, rantin, pero tienes que vivenciarlo para poder integrarlo. Qué buenas palabras las que nos has compartido, justamente esto de poder vivenciar. Yo creo que para que realmente el conocimiento llegue a plenitud, que sea vivenciado. Bueno, nos hacen otra pregunta también desde las personas que nos están viendo, y dice Carlos,
¿Nos podrías comentar la relación entre Chavín y Pumacayán? Ya, Pumacayán está en Huaraz, aquí a 5 cuadras, 6 cuadras más o menos. Pumacayán es un sitio, un lugar muy especial en Huaraz. Está ubicado hoy en día en el centro de la ciudad, es un sitio alto. Es como que el puma que ruge, lo traducen así también, ¿no? Pumacayán, el hablar del puma. Y la arqueología muestra que es un sitio que es muy ancestral. O sea, estamos hablando de hace 4000 años por lo menos, que tiene evidencia de ocupación y vida. Entonces, es de la época de las Aldas, hay evidencias de esa época, hace 4000 años, hay evidencia chavín, se han hallado esculturas con iconografía chavín. Es un templo también que fue utilizado por los Recuay, que son los que vinieron después de Chavín, también por los Huari, por los Incas, por los Huaras. Entonces es como la huaca física, donde se hacían las ritualidades principales en este lugar que es Huaraz, que es un lugar también que hace 100 años era un lugar con mucha agua. Ahora se ha secado, pero había un montón de manantiales y esa ritualidad en ese territorio está vinculada al agua también. Hay huancas, hay muchos sitios arqueológicos aquí en la ciudad. Está Huaullac, está Canapún, un poco más lejos está Wilcahuaín, Oshkosh, y se han perdido sitios con el aluvión del 41 y el terremoto del 70. Y uno de los sitios que ha sobrevivido es justamente Pumacayán, porque justo está sobre un promontorio, no sobre la base de agua, porque el resto, alrededor de Huaraz, es como un oconal, era un lugar con mucha agua. Entonces eso hizo que en el terremoto se destruyera todo, ¿no? Todas las casas de adobe, que están muy juntas sobre una base de agua, se fueron rápidamente al piso en el terremoto del 70. Entonces hubo ocupación chavín, o de la cultura. Fue un lugar vinculado a Chavín en la época de Chavín. Un lugar de paso, un lugar de ofrenda, un lugar de ritualidad, similar a Tumxucaico en Caraz, que está más abajo en el valle. También Tumxucaico es un lugar central que también tiene una historia de 4000 años hasta el presente. Y así también Choquerecuay, que hoy día se asocia a los Inca, pero yo intuyo que es un sitio que tiene mucho más ancestralidad que lo que dicen los arqueólogos, que solamente es Inca, que está vinculado también a Chavín, está en el camino a Chavín, desde Recuay, Choquerecuay o Pueblo Viejo. Bueno, Carlos, quisiera ir a la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, nos acaban de decir cuál es tu opinión o qué sabes alrededor del tema del arte y las huacas, o sea, del arte también en los templos. Bueno, también arte es un concepto occidental, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Es una pregunta que hay que hacernos antes, pero digamos que esta palabra, el material cultural y la ritualidad andina es un arte, ¿no? Es una estética, un vivenciar, un sentir, hacer algo bello, ¿no? Es como el término navajo, ¿no? Caminar en belleza. El ser humano busca, desde una conciencia, busca hacer más belleza en la belleza de la tierra. Entonces, por ejemplo, ves a las ofrendas de los queros, construyen una ofrenda que es una de las cosas más bellas, ¿no? Construida en 3 niveles, con quintus, con flores, con ofrendas. Y cuando hacemos ofrendas también se hace una mandala de flores y se entrega al fuego, al aire. Entonces, esas ofrendas vienen con cantos, vienen con danzas. La danza, por ejemplo, en la profecía del Takyonkoy, la danza es una ofrenda a las huacas, una ofrenda a su danza. Aquí en Huaraz está
la danza de los yakshas, los rituales al señor de Pumacayán o al señor de la soledad ahora, y venían una vez al año, y hasta ahora siguen viniendo, vienen de la costa, de Chimbote, de Ancón, grupos de jóvenes a danzar durante 7 días, esa semana en Huaraz, ofrendando su danza, hoy día al señor de Pumacayán, que es un Jesús, pero es también esa cosa sincrética que Jesús también simboliza a la huaca. Entonces, la danza, el canto, la música, la ofrenda, el hacer un textil, el hacer una cerámica, el vestirse, el caminar, el cultivar una planta, todo tiene esa parte de belleza, de estética, de hacer algo más bello de lo que había antes, ¿no? O sea, es totalmente lo opuesto a lo que hacemos hoy en día, ¿no? Los chavines, por ejemplo, construyen un templo bello, lleno de piedra, así una estética, una simetría, blanco, negro, unas cerámicas bellas, todo pensado, todo planeado, desde la longitud, de las alturas, las galerías, todo es bello, es hermoso. Y así eran todos los templos y las vivencias y las áreas domésticas. Entonces, todo es arte, todo es arte. Cultivar la tierra es un arte. Tratando de expandir un poco ese concepto de arte occidental. La danza es ofrenda. Yo me acuerdo que hace unos años estaba en Bélgica y yo quería hacer mi doctorado en Bélgica y hablé con un profesor y le dije, quiero hacer mi doctorado, porque había todo un tema con la danza en Latinoamérica, donde era protesta, era revolución en Colombia, en Perú, en las murgas, en Argentina, en Brasil. Yo quería estudiar eso, con los tarumaras en México. Y el doctor me dijo, que es un gran doctor, pero me dijo, Carlos, acá en Bélgica la danza es una forma de entretenimiento. ¿No? O sea, acá no lo vas a poder hacer. Pero yo quería investigar justamente eso, ¿no? Y es una de mis áreas de investigación, ¿no? La danza como ofrenda, como forma de trance, como forma de conexión, como forma de expresión, como forma de expandir la comprensión, de vivenciar. Siento que si todos danzásemos, como dicen los profetas del Takiunkoy, a las huacas, estaríamos haciendo grandes ofrendas, ¿no? Un quinto es una gran ofrenda, pero una danza, danzarle a la huaca, danzarle a la montaña, danzarle al mar, me parece que hay más entrega. Y sobre todo si son años, como es los yakshas. Los yakshas tienen que danzar 7 años seguidos a Pumacayán, en Huaraz. No puede ser 1 año, 2, tiene que ser 7 años. Entonces, hay un compromiso, como las danzas del fuego y otras más, ¿no? Qué bueno, Carlos, este entendimiento, justo lo que tú decías, cómo desde el lenguaje, desde el que uno hable, se pueden entender de diferentes maneras los conceptos, ¿no? Justamente lo que ya vimos del tema de templo, el tema del arte mismo, que desde otras cosmovisiones, pues es diferente, son conceptos como más amplios, así mismo como lo es su cosmovisión, integradores, integrales, y no fragmentados, ¿no? Realmente ha sido un placer haberte tenido aquí, siempre son temas muy interesantes que dan ganas de seguir hablando, charlando, reflexionando, así que te agradecemos mucho, Carlos, también porque hemos podido compartir contigo también de manera presencial y bueno, siempre es bien bonito haciendo los rituales, ¿no? Los pagos de la tierra. Entonces, muy agradecidas de parte de quienes organizamos el encuentro Masintin y espero que podamos vernos también pronto. Quiero aprovechar también para todas las personas que nos están escuchando y decirles que todavía tenemos algunos días más de encuentro virtual. El día de hoy a las 8 de la noche se presentará Gary Aranda con narración oral, con cuentos tradicionales desde Ayacucho, Perú. Y nos quedarían el día domingo 25, cerramos el encuentro. Les invito a visitar nuestro fanpage en Facebook, en Instagram, nuestra página web www.colectivoyama.com.
Todos los espectáculos son a las 8 de la noche y si no han tenido la oportunidad de ver alguna de las transmisiones, decirles que todos los videos de los espectáculos estarán colgadas en las redes sociales, de nuestras redes sociales, hasta el 1 de noviembre, en la página web y en nuestro canal de YouTube. Bueno, Carlos, te doy la palabra para que puedas despedirte y de nuevo agradeciéndote. Sí, gracias Natalia, gracias a todas las que están ahí atrás y también al hermanito que estaba ahí en la parte técnica. Y bueno, recomendar a todos los que están viendo o van a ver esto, que aprovechen para ver los videos que están colgando, que están produciendo en este festival. Es una linda selección, es importante que nosotros desde Latinoamérica consumamos producciones latinoamericanas. Es parte de la decolonización. Tenemos que conectarnos a las memorias, al territorio, al linaje de aquí. Pensar desde nuestro territorio, desde nuestro lugar, ¿no? En vez de estar recibiendo cosas de otros lugares. Hay cosas de otros lugares que son importantes, pero hay que conocer lo que se produce aquí en Ecuador, en Perú, en Chile, Argentina, Colombia y más. Así que no se pierdan esos videos que están ahí colgados. Así que bueno, gracias y saludos. Bueno, gracias, Carlos, nuevamente. Quiero volver a invitarles a todas las personas a que se conecten hoy a las 8 de la noche a través del YouTube Live de Colectivo Llama para ver a Gary Aranda con cuentos tradicionales desde Ayacucho, Perú. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo, vamos a estar hasta el 25 de octubre. Muchas gracias y hasta más tardecito. Hasta luego.